Amados Ajín y amadas Ajotis, Adba Yahweh, ¿quién puede descansar en tu Mizcán? ¿Quién puede habitar en tu monte Kados? En el Tejilín del Perek 15 y el Pasuk del 1 al 5, aquí el siervo David se dirige a Elohe Yahweh haciéndole dos preguntas muy directas. No se dirige a ningún hombre ni a ninguna persona en particular para hacer estas preguntas. Le pregunta solo a Yahweh Elohim. Hay preguntas en esta Jaín a las cuales solo Adba Kadosh Yahweh puede tener las respuestas. Las respuestas que nos puedan dar los hombres pueden inducirnos a error. Aquí se hacen dos preguntas que podemos decir que lo son en una y que tienen trascendencias y proyección eterna. Al igual que David, cada uno de los creyentes en Mashiach, deberíamos preocuparnos por hacernos estas preguntas en nuestra Jaín. Y lo más importante, debemos con esfuerzo buscar la respuesta que Adba Kadosh Yahweh nos da a través de su Dabar. Porque como lo dicho, son cuestiones vitales para cada uno de nosotros. Y con estas preguntas no quiero poner nombres, ni rostros, ni personas. Ninguno de nosotros tiene competencias, autoridad o potestad para decir quién estará en las moradas eternas. Es una cuestión que solo pertenece a nuestro Adba Kadosh Yahweh. Pero sí debemos de investigar qué requisitos, qué cualidades, qué características deben de cumplir aquellos que quieran descansar en el Mizcán o habitar en el monte Kados del Adba Kadosh Yahweh. Barut Eshushen. Amados Ajín y amadas Ajotis, no olvidemos nunca que somos salvos por Rahamín. Yahshua dio la Jaín por cada uno de nosotros, pagó un precio incalculable, inmedible. Pero ojo, esto no nos da derecho a vivir la Jaín como creyentes en Mashiach de cualquier manera. Y la Jaín como creyentes en Mashiach debe de estar presente en todas las facetas de nuestra Jaín diaria, en familias, con amigos, con vecinos, con trabajos, estudios, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata de cómo vivimos en el Olán. Podemos recordar infinidad de textos que nos advierten sobre el peligro de dar por ganada la carrera que tenemos por delante y que nos conduce al Adba. Recordad, no tengáis en poco una salvación tan grande. No todo el que me dice Adón, Adón entrará en el Malchut de los Shamayim, y otros muchos que ya conocen. Tan malo es la inseguridad de no tener la salvación como la seguridad de tenerlo todo hecho. Hay muchas corrientes y últimamente más que manifiestan y dicen que al final Adba Kadosh Yahweh va a tener Rahamín de toda la humanidad y va a salvar a todo el Olán. Esto cada vez lo dicen y lo creen más personas. Bebakasha, que no te engañe el Hasatán, que Yahshua lo reprenda. Todavía no he encontrado en la Kitbe HaKodesh nada que me indique esto. Sin embargo, sí se nos dice que todo varón y mujer tendremos que dar cuentas a nuestro Elohe Yahweh
de toda nuestra Jaín en la Eretz. ¿Cómo podemos pensar ni por un momento que, por ejemplo, personajes tristemente históricos por sus atrocidades, crímenes y asesinatos puedan estar al lado del caos de Israel y limpio por excelencia? Cada uno de nosotros debemos de dedicar tiempo, fuerza, inteligencia y ganas en saber cómo debemos de vivir, de comportarnos y de actuar en esta Jaín para tener continuación en la venidera. Bebakasha, tómate en serio estas cosas y pregúntate cada yom, ¿quién habitará en el monte Kadosh del Adba Yahweh? No para crearte dudas, ni mucho menos, sino para vivir de acuerdo a lo que el Adba Kadosh Yahweh espera de nosotros. En este corto pero inmenso Tejilí se nos dan algunas pautas para estar firmes en esta carrera que nos ha de conducir al Kadosh de Israel. Aquel que camina sin culpa y obra la justicia. En otra versión dice, el que anda en integridad. Es lo mismo el que camina sin culpa. Es una persona íntegra. No podemos ni debemos de meditar la alabar de Adba Yahweh de carretilla, con prisas, sin detenernos ni tan siquiera en entender el significado de las palabras. ¿Qué quiere decir la palabra aquel que camina sin culpa? Quiere decir honradez y rectitud, o sea, el que anda en honradez y rectitud. O sea que aquí tenemos una de las características que deberíamos tener los creyentes en Mashiach Yahshua. Debemos procurar en todo momento andar con honradez y rectitud en una sociedad donde estas actitudes, estos comportamientos se desconocen totalmente. Si somos capaces de conducirnos así, a pesar de nuestras caídas y resbalones, sería un testimonio impactante para las demás personas. Hemos de esforzarnos en andar y actuar rectamente en este Olán, donde se han perdido de una manera alarmante los valores morales y éticos, los buenos modales, los buenos hábitos y costumbres. No estoy diciendo nada nuevo. Lo estamos viviendo cada día. ¿Creéis que no es importante para el Olán y para nuestro testimonio personal andar en nuestra Jaín diaria con honradez y rectitud? Es decir, caminar sin culpas o andar en integridad en este Olán. Tenemos que ser or en medio de las hothex, es decir, tinieblas, taor, limpios en medio de tanta tunja, impureza, cabales en medio de tanta locura, sensatos en medio de tanta insensatez, sadiquín, justos en medio de tanta injusticia. Y precisamente de esto hace mención la segunda parte del pasuk, y obra la justicia. Casi nada hacer justicia en un Olán lleno de verdaderas injusticias. Estamos rodeados de injusticia de todo tipo e índole. No somos llamados a ser chofetín, jueces, sino a ser sadiquín, justos, yashar, rectos y honrados. Tenemos que vivir nuestra Jaín con la mayor justicia posible con los demás, en nuestras acciones y en nuestras decisiones, y como es natural, no en nuestra sedakha, justicia. Debemos de buscar con esmero, dedicación, dirección y guía a través de la Barut Dabar de nuestro Adba Kadosh Yahweh.
Ya sabes, ¿quién habitará en el monte Cados de Elohe Yahweh? El que camina sin culpa y obra justicia. Y habla la verdad en su leb, corazón. Pero es que entre la mayoría de los humanos la emet existe. Nosotros como Talmidim sabemos que solo Yahshua es el Derek, camino, la emet, verdad, y la Haim, vida. Me refiero a este sistema mundano con personas de creencias diferentes a las convivencias diarias. Al ejemplo que nos dan las autoridades, los personajes famosos, esos que salen en todos los medios de comunicación y que quieren que sean nuestros modelos, nuestros ejemplos a seguir. Te pones a seguir a todos estos personajes de renombre y descubres que todos son mentiras y más mentiras. Como se dice un dicho español, donde habían dicho digo, ahora dicen Diego. Se sacan los trapos sucios en público y sin ningún pudor o vergüenza. Todo se basa en un interés económico, material o partidista. Vuelvo a repetir, con este panorama que estamos viendo y en el que estamos viviendo, el creyente en el Mashiach debe ante todo ser conocido por su sinceridad y por la emet de Yahshua. A nuestras palabras deben de sobrarle acompañantes como te lo juro, que me muera si te miento. Nuestras palabras deben de tener tal sinceridad que le sobre todo esto. Para ello, debemos de sembrar en todo momento y a lo largo de toda la Hay, palabras y comportamientos de Emet como lo es Yahshua. Hemos de ser conocidos y reconocidos por nuestra sinceridad como lo es Yahshua. Si actuamos así, de seguro que seremos buenos testimonios en medio de tanta mentira y de tanto engaño. Recuerdo que muchas veces mi difunto padre terrenal y mis difuntos abuelos contaban que hace ya años los tratos y los acuerdos se sellaban con la mano y con el compromiso verdadero de las personas, y salvo algunas ocasiones cada uno cumplía con lo que había dicho. Total, igual que hoy día, que es con papeles y todo el que puede engaña. Y ojo, dice el que habla la verdad en su corazón, o sea, no de cara a la galería, no de cara a los demás. El que habla sinceramente para bien o para mal, el que es sincero se toque la cuestión que sea. Nos falta tiempo, pero podría citar muchos textos donde se nos insta a ser sinceros con nuestras palabras. Un verdadero adorador camina y actúa consistentemente, reconociendo su incapacidad y dando todo el crédito de su caminar y accionar al Adbacados Yahweh, quien le ha capacitado para obedecer. Este Pasuk Dox nos habla de integridad, es decir, honradez y rectitud, justicia y sinceridad como las características fundamentales de un verdadero adorador. Es como un vaso que primeramente es lavado por dentro para que el brillo por fuera sea genuino. Recuerda, ¿quién habitará en el monte Cados del Adba Yahweh? El que habla la emet en su leb. ¿Quién no ha hablado con picardía con su lengua?
En otra versión dice, el que no calumnia con su lengua. Dice lo mismo para el que habla mal contra su prójimo. El diccionario nos define calumniar como atribuir falsamente y con el fin de perjudicar palabras, actos o malas intenciones. O sea, cuando decimos que otros han dicho o han hecho cosas que no son verdad con el fin de perjudicarles. ¿Cuánto cuidado debemos de tener con las calumnias, con las acusaciones falsas y sin pruebas hacia los demás? ¿Cuántas vidas y relaciones rompen las calumnias y las murmuraciones? Este paso va en relación al anterior. Debemos de tener mucho cuidado con nuestra lengua, con nuestras palabras. Recuerdo de la importancia que la Dabar Kadosh de Abba Yahweh le da a la lengua, a las palabras. Son multitud de pasajes que recuerdo y que podría citar, pero sobre todo se pueden resumir en Jacobo del Perec 3. Te ruego que Beba Casja lo leas y lo medites detenidamente. Vemos y vivimos en una sociedad por lo general mentirosa, calumniadora, murmuradora, por no hablar de las conversaciones malsonantes o, como se dice ahora, subiditas de tono. Los talmidín en Mashiach Yahshua debemos de distinguirnos y de sobresalir por nuestras palabras, por nuestras conversaciones serias, rectas de Emet. Y si alguna vez tenemos que acusar, que tengamos pruebas irrebatibles, irrefutables, siempre de cara, de frente a la persona que corresponda. ¿Quién habitará en el monte Kadosh del Abba Yahweh Malkeinu? El que no ha hablado con picardía con su lengua y que no hace mal a su prójimo. Para mí es una temeridad por mi parte. El siervo David se queda corto. Ya no se trata de no hacer el mal a nadie. Es que debemos esforzarnos en todo momento y en todo lo posible en hacer el bien a todos. Debemos de ser conocidos por nuestra bondad y por nuestras buenas acciones, sin llegar a ser tontos o a que abusen de nosotros, como dice un dicho aquí en Colombia, mansos pero no mensos. Sí debemos en todo lo posible ayudar a los demás, ser bondadosos. ¿Y qué decir de no hacer mal a nadie? Es que sobra. Para dar un buen testimonio como creyente en Mashiach Yahshua, que nuestras acciones y comportamientos estén impregnados de Tobá, bondad, y Rahamín, misericordia. Ni busque reproche contra aquellos que moran cerca de él. Va en la misma línea de lo anterior. Pero, ¿por qué dirá los que moran cerca de él? Aquí se refiere a nuestro prójimo. Creo que todas estas características que estamos viendo y que Abba Kadosh Yahweh quiere de cada uno de nosotros han de comenzar por los más cercanos a nosotros, con los que vivimos y convivimos habitualmente. Hacer el bien, sinceros y justos, con el que vemos cada 3 años o que nos invita alguna vez. Solo con eso no vale. Eso es otra cosa que ya se ha perdido en nuestra sociedad. Los creyentes en Mashiach de la diáspora
Fueron personas que se ayudaban unos a otros, se preocupaban en los momentos de adversidad o enfermedades. Hoy día están en un bloque de pisos donde nadie conoce a nadie, ni nadie quiere saber nada del otro. Cada uno allá con su problema, es lo que se piensa. Es más, si alguna vez hay alguna reunión o juntiña, es más para criticar que para otra cosa, siempre generalizando. Cuando el verdadero adorador tiene limpio su interior, sus acciones hacia su entorno serán también limpias y con un motivo sincero. Conoce el valor del buen nombre y el honor de una persona. Por tanto, no difama a nadie, ni pone en entredicho su reputación, ni obra en perjuicio de nadie, ni acepta infamias o injurias contra nadie. Nuestro comportamiento y nuestra manera de vivir deben de reflejarse en todos, pero sobre todo en los más cercanos. Y miran con desprecio al vil. Buscando otra vez la definición de vil en el diccionario, se nos dice que es muy malo, innoble o digno de desprecio. Ya he dicho que no debemos de juzgar a nadie. Para eso está Abba Yahweh, que no se equivoca. Ahora bien, debemos de alejarnos, de apartarnos de aquellos que son viles, que son malos de verdad, que los hay y muchos. Sus acciones deben de tener nuestra repulsa, nuestra denuncia. No debemos, como nos dice el Tehilit Perec 1, no caminar en el consejo de los perversos. El que es malo, y lo que está mal, está mal. Los malos, los criminales, asesinos, violadores, deben de tener toda nuestra repulsa y menosprecio, a menos que haya en sus hayim un cambio y un arrepentimiento sincero. Los talmidín en Yahshua debemos de estar de manera firme en contra del mal y de los malvados y no tener parte con ellos. Y en la acera opuesta, como nos dice la continuación del pasuk, y dan honor a los que temen a Yahweh. Nuestro aprecio y apoyo debe ser para aquellos que andan de Emet en los caminos del Abba Kadosh Yahweh Malkeinu, que temen y obedecen al Mashiach Yahshua de Israel. El que es fiel a un juramento a su prójimo y no decepciona. ¿Dónde y con quiénes nos encontramos más a gusto? ¿Dónde y con quiénes compartimos y tenemos más cosas en común? Tengamos cuidados con las compañías que frecuentamos y con los lugares. No todo nos conviene o nos puede ayudar en nuestra Jaín como creyentes en Yahshua. Es más, y sin hacer nunca acepción de personas, cuidemos que nuestro comportamiento y nuestro testimonio, sea el lugar en el que estemos o con las personas que estemos, corresponda a lo que nuestro Abba Kadosh Yahweh espera de nosotros. La palabra de Yahweh es la autoridad máxima en nuestras Jaín. Lo que nuestro Abba Yahweh Elohim piensa y dice es su propia manera de pensar y actuar. Acepta todos los juicios de Abba Kadosh Yahweh en cuanto al bien y al mal. Para esta persona, quien pervierte la justicia de Yahweh, quienes ven lo bueno como malo y lo malo como bueno, no puede ser visto con agrado. Puesto
que están en contra de nuestro Adba Kadosh Yahweh. La verdadera adoración tiene una sola cara y es de una sola palabra. La promesa de un adorador es cumplida aun cuando éste le resulte un prejuicio para sus propios intereses. No puede ser fluctuante ni de doble ánimo. Los que rehúsan la usura cuando prestan dinero y rehúsan soborno contra el inocente. La adoración verdadera exige exclusividad. Si adoras a Yahweh Elohim, no puedes servir a las riquezas, no puede poner a la ganancia monetaria, por encima de la palabra de Yahweh. En el Olán se dice que todo el Olán tiene un precio, pero el verdadero adorador no vende su emuná a ningún precio, porque ya ha sido comprado para el más alto precio de la sangre incorruptible derramada en el madero de ejecución de Yahshua HaMashiach. Busca las características del verdadero adorador en estos pasuquín y exprésalas con tus propias palabras, clasificándolas en las que son expuestas en forma de lo que debe hacer y no hacer. Aquellos que hacen estas cosas nunca serán removidos. El resultado final de una jaín de adoración verdadera es firmeza en todo sentido. Firmeza de carácter, firmeza de propósito, firmeza de convicciones, firmeza en la esperanza y firmeza en nuestro destino en Yahshua. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esto es ya una utopía humana. Para el ser humano, lo primero son sus intereses personales. Lo segundo también, y por último, más de lo mismo. Las palabras y las promesas ya no tienen valor ninguno ante los intereses personales o económicos. Ocurre lo mismo con nosotros. Sabemos mantenernos fieles aunque esto vaya en contra de nuestros intereses o de nuestras personas. Esto requeriría un estudio aparte, como cada uno de los pasuquín que hemos ido leyendo. Amado Ají, amada Ajot, solo te ruego que ahondes más en esto que hemos oído muy por encima, muy superficialmente. Amados míos, el Tejilí del Perek 15 es como un retrato que nos muestra las características de un verdadero adorador que permanecerá inamovible en la presencia del Adba Kadosh Yahweh. Esta descripción que aquí se presenta no constituye los requisitos para alcanzar la salvación, ya que sabemos que ésta se alcanza solamente por Rahamín, mediante la emuná en Yahshua HaMashiach, sino que más bien esta es una descripción del derek, camino de obediencia que toma quien ha sido rescatado del pecado y habilitado para cumplir el propósito para el cual nuestro Adba Kadosh Yahweh Elohim Malkeinu ha dado a sus Benei. Glorificarle en verdadera adoración. Recordemos el Tejilí del Perek 103 de los Pasuquín 17 y 18. Ahora pregunto lo mismo que David. ¿Quiénes habitarán en el monte Kadosh del Adba Yahweh? ¿Quiénes descansarán en el Mishkan del Adba Kadosh Yahweh? Amados míos, eso es todo. Les habla su Ají Yamil Díaz. Shalom Ubrahot.